Bueno, ya hemos visto los componentes pasivos fundamentales, resistencias, bobinas y condensadores. Ahora vamos a introducir los componentes activos, que van a ser las fuentes, tanto de tensión como de intensidad de corriente. Bien, comenzamos con las fuentes independientes de tensión. Quedaos con esta palabra, independiente. Independiente. ¿Qué es una fuente independiente de tensión? Bueno, pues una fuente independiente de tensión, que la representamos con este símbolo que tenéis aquí, un círculo, y el signo más en el punto de mayor potencial de la fuente, es un elemento que nos va a dar siempre una tensión fija independientemente de lo que le conectemos aquí. Aquí a la salida le podemos conectar pues una resistencia de un valor, de otro valor, bobinas, condensadores, otros elementos o cualquier dispositivo, un ordenador, un teléfono móvil, cualquier elemento. Una fuente de tensión nos va a dar siempre la misma tensión independientemente de lo que le conectemos. Es decir, que la diferencia de potencial o voltaje va a ser el mismo independientemente de lo que le conectemos. Ejemplos de fuente de tensión que tenéis en vuestro día a día. Por ejemplo, un enchufe. Un enchufe proporciona siempre entre un terminal y otro una tensión en vuestra casa de 220 voltios, independientemente de lo que le conectéis, de si es una tele, de si es el cargador del teléfono móvil, de si es un ordenador, nos va a dar siempre la misma tensión. Las fuentes de tensión pueden ser de dos tipos, o continuas o alternas. Una fuente de tensión continua es una fuente que proporciona siempre una tensión constante. De tal manera que si representamos tensión frente a tiempo veremos una línea horizontal, es decir, que es siempre la misma. La tensión no cambia. Tendrá un valor prefijado, 5 voltios, 10 voltios, 20 voltios. Ejemplos de fuentes de tensión continua. Por ejemplo, una pila. Una pila de estas pequeñitas tendremos siempre un voltio de diferencia, 1,5 voltios de diferencia de potencial entre un extremo y otro extremo. Si por ejemplo cogéis una pila cuadrada, pues ahí tendremos 9 voltios de diferencia de potencial. Más ejemplos de fuentes de tensión continua. Por ejemplo, la batería del teléfono móvil, ¿vale? Si lo consideramos eso como una fuente de tensión, la propia batería pues nos dará un valor continuo siempre. Pero las fuentes de tensión también pueden ser alternas. Una fuente de tensión alterna tiene esta forma que veis aquí. Si representamos tensión frente a tiempo, podemos ver que la tensión va cambiando de manera sinusoidal. Sigue la forma de una función seno o de una función coseno. Este es el tipo de fuente que tenéis, por ejemplo, en vuestra casa. En un enchufe, si representáramos la tensión que nos está proporcionando, veríamos que es sinusoidal, que sigue la forma de seno o de coseno. Sería una onda que tiene esta forma de aquí, que va pues conmutando, ¿vale? De esta forma de aquí. Otro ejemplo de fuente de tensión alterna, por ejemplo, un grupo electrógeno para una bomba de riego, ¿vale? Los motores eléctricos pueden ser los de un coche, pueden ser los motores eléctricos, pues yo que sé, de un elemento de una industria, de un robot, por ejemplo, funcionan en corriente alterna, ¿vale? Bueno, pues ya conocemos las fuentes de tensión. Una fuente de tensión independiente nos proporciona siempre un valor de tensión fijo, da igual lo que le conectemos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos este circuito. Como veis, esto ya sí que es un circuito. ¿Y es un circuito por qué? Porque está cerrado. ¿Veis que todo esto está cerrado? Aquí tenemos un camino cerrado. Entonces aquí tenemos un circuito. En este circuito tenemos dos componentes. Una fuente de tensión. En este caso veis que el símbolo es el general, ¿vale? Entonces, cuando tenemos el símbolo general, la fuente puede ser o continua o alterna. Esto nos lo va a determinar, pues, el valor de la fuente. En este caso, lo que nos dicen aquí es que, bueno, pues que esta fuente vale 4 voltios siempre. Entonces, es una fuente de tensión continua, que la podemos representar así con el símbolo general. ¿Veis? Antes aquí hemos visto este símbolo que es el general. Y aquí tendríamos este que es solo para fuentes de corriente continua. Y este de aquí, que es como el general, pero con una onda aquí dentro, ¿vale? Sería solo para fuentes de corriente alterna. Por tanto, si tenemos este símbolo de aquí, pues la fuente puede ser de corriente continua o de corriente alterna. En este caso, pues es de corriente continua, ¿vale? Porque nos lo dice aquí, que vale 4 voltios siempre el valor de tensión. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues aplicar la ley de Ohm para sacar, por ejemplo, el valor de corriente por esta resistencia. Si aplicamos la ley de Ohm, dividimos tensión
que tenemos en esta resistencia. Este punto de esta resistencia es, si vengo por aquí, como aquí no hay componente, es este de aquí, ¿vale? Y este punto de aquí, si yo me muevo por el cable sin componente, es el mismo que este punto de aquí. Por tanto, la tensión que cae en esta resistencia es 4 voltios. La tensión que tenemos aquí es 4 voltios. Por tanto, si dividimos 4 voltios entre 2 ohmios, sabremos que la corriente que pasa por aquí es de 2 amperios. Aquí tenéis pues otro ejemplo, ¿vale? En este caso la fuente, el valor de la fuente es el mismo, pero el valor de la resistencia cambia. Como veis, la tensión que cae en esta resistencia es exactamente la misma, son 4 voltios, ¿vale? Ha cambiado el valor de resistencia, pero el valor de tensión no cambia. ¿Por qué? Porque una fuente de tensión nos da siempre la misma tensión, da igual lo que conectemos aquí. ¿Que conectamos una resistencia de 4 ohmios ahora en vez de 2 ohmios? No pasa nada, porque la tensión de la fuente va a ser la misma. Si la tensión es constante y la resistencia ha cambiado, venga, pensad ahora, ¿qué magnitud de este circuito va a cambiar? Muy bien, la corriente, ¿vale? La intensidad de corriente. Si aplicamos la ley de Ohm para sacar la intensidad de corriente dividiendo voltaje entre resistencia, dividimos 4 voltios entre 4 ohmios y esto nos da ahora 1 amperio de corriente. Como veis, la corriente ahora es la mitad que la que teníamos antes. Esto es lógico. ¿Por qué? Porque la resistencia es mayor. Tenemos aquí mayor resistencia, por tanto, menos corriente. Aquí resistencia más baja, más corriente. Bien, vamos ahora a suponer que tenemos una fuente de valor 0 voltios. Una fuente de valor 0 voltios. ¿Esto a qué podría equivaler en un circuito? Pues si tenemos 0 voltios, significa que la diferencia de potencial entre este punto, el de aquí arriba, ¿vale? Perdonad, la diferencia de potencial entre este punto... Perdonad, que vuelvo otra vez, ¿vale? La diferencia de potencial entre este punto de aquí y este punto de aquí es de 0 voltios. Si la diferencia de potencial es de 0 voltios, ¿qué significa? Pues que este punto de arriba y este punto de abajo son el mismo realmente. Es decir, que esto lo podemos cambiar por un cable. ¿Y un cable qué es? Pues un cortocircuito, ¿vale? Entonces, una fuente de tensión de 0 voltios equivale a un cable, un cortocircuito. Recordad esto porque lo usaremos en el tema 2, ¿vale? Si hemos de poner una fuente de tensión a 0 voltios, esa fuente la podemos cambiar por un cable. Importante. Bueno, hasta ahora hemos visto las fuentes independientes de tensión, ¿vale? Las fuentes independientes de tensión. Esta fuente independiente de tensión, lo que hemos visto es el comportamiento ideal de esta fuente. El ideal. En el comportamiento ideal, ¿qué tenemos? Pues que la tensión es siempre la misma, da igual lo que le conectemos, da igual la corriente que tengamos, que la tensión que vamos a tener en la fuente entre este punto y este punto va a ser la misma, ¿vale? No cambia. Es lo que hemos visto hasta ahora, el comportamiento ideal de las fuentes independientes de tensión. Pero las fuentes independientes de tensión tienen un comportamiento real también, ¿vale? Real, importante, ¿vale? Quedaros con este nombre, real. ¿Por qué? Porque en realidad una fuente de tensión tiene una pequeña resistencia interna, que la podemos modelar como una resistencia colocada en serie con la fuente ideal. Hasta aquí, esta es la fuente, hasta ahora, ¿no? Ideal, ¿no? Esta de aquí. Y a esto que le añadimos una resistencia en serie, y con eso tenemos ya una fuente real de tensión. En la fuente real de tensión, ¿qué pasa? Bueno, pues que ahora la tensión ya no es siempre la misma, ya cambia un poquito dependiendo de lo que le conectemos aquí. Eso es lógico, ¿vale? Porque si aquí le conectamos una resistencia de un valor determinado, pues la tensión de la fuente se repartirá entre la resistencia interna y lo que le conectemos aquí. Habitualmente la resistencia interna va a ser muy baja, por tanto la tensión que caiga en esta resistencia interna va a ser muy baja y podremos asumir que la tensión que tenemos aquí es prácticamente la que nos dé la fuente, ¿vale? Pero puede ocurrir casos cuando pongamos aquí resistencias muy pequeñas de valores similares al de la resistencia interna de la fuente, que tengamos pues aquí una tensión pues más baja que la que deberíamos tener si esta fuente fuera ideal, ¿vale? Entonces el comportamiento de la tensión frente a la corriente, de manera un poco exagerada, sería este que veis aquí. Bueno, siendo estrictos también, ¿vale? Una fuente real tendríamos que incluir también una pequeña bobina, una pequeña inductancia, porque todo cable tiene una pequeña autoinducción. No obstante esto, bueno, pues no lo vamos a hacer este año, ¿vale? Vamos a suponer que una fuente
de tensión real está compuesta de una fuente de tensión ideal, que es esta de aquí, y en serie una resistencia interna de pequeño valor. Importante, fuente de tensión ideal, esto solo. Fuente de tensión real, la fuente ideal más la resistencia en serie. Anotadlo por ahí. Venga, pasamos al siguiente tipo de fuente. Hasta ahora hemos visto las fuentes de tensión, que nos daban un voltaje fijo entre los dos extremos de la fuente. Ahora vamos a ver las fuentes independientes de corriente o de intensidad de corriente, ¿vale? Como os podéis imaginar, una fuente independiente de intensidad de corriente lo que hace es que nos proporciona una corriente siempre la misma, independientemente de lo que le conectemos aquí. Si le conectamos una resistencia, otra, el valor de la corriente va a ser siempre el mismo. ¿Cómo la representamos? Pues con este simbolito que tenéis aquí, ¿vale? Un rectángulo y en el medio una flecha. Esto significa, pues, fuente de corriente. Pues esto es una fuente de corriente, ¿vale? Los amperios que nos dé esta fuente, los amperios que pasen por aquí, van a ser siempre los mismos, independientemente de lo que conectemos aquí. De si es una resistencia de 2 ohmios, de 4 ohmios, de 8 ohmios, el valor de la corriente va a ser siempre el mismo. Vamos a analizar este circuito de aquí. Venga, aquí tenemos una fuente de corriente y aquí tenemos una resistencia de 2 ohmios. La corriente esta que sale por la fuente, pues ¿qué tiene que hacer esta corriente? Pues es que tiene que seguir el camino, viene por aquí, atraviesa la resistencia y por aquí vuelve otra vez a la fuente, ¿vale? Y sigue el ciclo. Y está quitando vueltas todo el rato. Estos 2 amperios están pues todo el rato dando vueltas. Entonces, ¿qué corriente pasa por la resistencia de 2 ohmios? Pues 2 amperios, no puede pasar otra corriente, ¿vale? La que nos da la fuente, porque la corriente aquí no tiene otro camino. Entonces podemos aplicar la ley de Ohm, sabemos que tensión es resistencia por corriente. Si multiplicamos el valor de la resistencia 2 ohmios por el valor de la corriente 2 amperios, nos da que la tensión que tenemos en la resistencia aquí es de 4 voltios, ¿vale? Veamos otro ejemplo. Ahora al circuito de antes le conectamos una resistencia que va a valer 4 ohmios, no 2, sino 4 ohmios. Como aquí tenemos una fuente de corriente, la corriente por este circuito va a ser siempre la misma, no cambia. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de corriente y las fuentes de corriente nos dan una corriente fija. En este caso la corriente es de 2 amperios. 2 amperios por aquí, 2 amperios por aquí, 2 amperios por aquí. Por tanto, la corriente que pasa por aquí es de 2 amperios. Si la corriente no cambia y hemos cambiado el valor de la resistencia, ¿qué otra magnitud de un circuito va a cambiar? Pues no puede cambiar otra que la diferencia de potencial o tensión. Si aplicamos la ley de Ohm, multiplicamos resistencia por corriente, sacamos tensión. Multiplicamos 4 ohmios por 2 amperios y tenemos que ahora la tensión que cae aquí son 8 voltios. 8 voltios, ¿por qué? Porque la corriente no puede cambiar, porque aquí tenemos una fuente de corriente que tiene un valor fijo. Bien, veamos ahora el caso extremo. Caso extremo de que la fuente de corriente tenga un valor de 0 amperios. Si la fuente de corriente que tenemos aquí tiene un valor de 0 amperios, ¿esto qué significa? Pues significa que por aquí no pasa corriente. Y si no pasa corriente, es como si en una tubería no pasara agua. Entonces, para que no pase agua en una tubería, ¿qué tiene que pasar? Pues que esté rota, que esté cortada por aquí, ¿vale? Que tengamos esto, un circuito abierto, ¿vale? Lo que se llama un circuito abierto. Tenemos el cable roto. Entonces, una fuente de corriente de 0 amperios significa un cable roto, un circuito abierto. Memorizar esto, apuntarlo por ahí. Fuente de corriente de 0 amperios se puede sustituir por un cable roto, por un circuito abierto, porque lo usaremos en el tema 2. Bien, lo que hemos visto hasta ahora es el comportamiento ideal, ¿vale? El ideal de las fuentes de corriente. Que el comportamiento ideal, ¿cuál es? Pues que la corriente que da la fuente es la misma exactamente, da igual lo que le conectemos aquí. Lo mismo que ocurría para las fuentes de tensión. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Cuál es el comportamiento real de una fuente de corriente? Bueno, pues el comportamiento real de una fuente de corriente es que en función de lo que conectemos aquí, el valor de corriente que nos llegue puede cambiar ligeramente. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque una fuente de corriente real se modela con una fuente de corriente ideal, pero en paralelo, ¿veis aquí en paralelo con la fuente? Le colocamos una resistencia interna. Una resistencia interna que tiene un valor habitualmente muy elevado.
Si tiene un valor muy elevado, ¿qué significa? Bueno, la corriente siempre se va por el camino que le opone menos resistencia, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que la corriente que pase por aquí habitualmente va a ser muy pequeña, va a ser casi 0 amperios. Por tanto, toda la corriente que dé la fuente pues vendrá a lo que le conectemos aquí. Y esta fuente se comportará pues como si fuera ideal habitualmente. Esto es así, salvo que aquí conectemos una resistencia muy grande, cuya magnitud sea parecida a la resistencia interna. En este caso, pues ya podemos tener por aquí una fuga de corriente que no sea de 0 amperios. Y la corriente que obtengamos en nuestra carga pues sea ligeramente distinta, ¿vale? A la que deberíamos obtener, que sería la ideal. Bueno, en realidad, ¿vale? También deberíamos incluir una pequeña bobina en paralelo con la resistencia, aunque esto no lo vamos a hacer, ¿vale? Nosotros vamos a considerar que una fuente de corriente real está compuesta por una fuente de corriente ideal y en paralelo ahora, ojo, en paralelo, una resistencia interna, ¿vale? Esta combinación de fuente de corriente más resistencia interna en paralelo es lo que conforma lo que vamos a llamar una fuente de corriente real. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora eran fuentes independientes, que seguramente serán el tipo de fuentes que conocéis hasta ahora, una pila, lo que sería pues el enchufe de vuestra casa. Esos son fuentes de corriente independientes. Pero ahora vamos a ver un tipo especial de fuentes de corriente, que son las fuentes de corriente dependientes, ¿vale? Esto seguramente no os suene, porque esto es algo que habitualmente pues, no se estudia antes de la universidad. Además es algo que, bueno, la primera vez que se ve como que causa un poco de extrañeza. Entonces, si os parece extraño lo que os voy a contar, no os preocupéis, porque luego en el tema 2 le encontraréis todo el sentido. Venga, ¿qué es una fuente dependiente? ¿Vale? Bueno, las fuentes dependientes pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de tensión o pueden ser de corriente, ¿vale? Una fuente dependiente, ya sea de tensión o sea de corriente, va a proporcionar una magnitud que va a depender de otra magnitud del circuito. Me explico, ¿vale? Supongamos la fuente de antes, ¿vale? Esta fuente de aquí. Bueno, pues ahora el valor en voltios de esta fuente no va a ser un valor fijo, sino que, por ejemplo, puede depender de la corriente que pase por aquí. Por ejemplo, el valor en voltios de esta fuente puede ser 3 veces el valor de la corriente que pase por esta resistencia, 3 veces sí. De tal manera que si por esta resistencia pasan 2 amperios, pues por aquí tendremos 3 por 2, 6 voltios, ¿vale? 6 voltios. Es importante que entendáis que la magnitud de la fuente la marca el tipo de fuente. Esta fuente es de tensión, por tanto esto va a dar siempre voltios. Es una fuente de tensión que está controlada por una corriente, pertenece a este tipo de aquí, de fuente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que el valor de tensión que dé la fuente va a depender de una corriente que esté en algún punto del circuito. ¿Nosotros cómo hemos de ver esta fuente? Pues esto hay que verla siempre como voltios, ¿vale? Aunque dependa de una corriente, esta I de aquí la tenéis que ver como si fuera dimensional. Aquí multiplicamos 3 por 2 y el resultado lo va a marcar el tipo de fuente, que van a ser voltios. Hay más tipos de fuentes dependientes. Podemos tener fuentes dependientes de tensión que estén controladas por otra tensión, fuentes dependientes de corriente que estén controladas por una tensión, fuentes dependientes de tensión controladas por una corriente y fuentes dependientes de corriente controladas por una corriente. Vamos a ver algunos ejemplos. Venga, vamos a empezar con la fuente de tensión controlada por una tensión. Aquí tenéis un ejemplo de esa fuente de tensión controlada por una tensión. El valor de la fuente va a ser alfa, que es una constante, yo que sé, por ejemplo, 4, por ejemplo, multiplicada por una tensión del circuito. Un ejemplo del circuito. Venga, las fuentes dependientes habitualmente las vamos a modelar así, ¿vale? Como con un rombo y indicaremos un más, ¿vale? Con el más indicamos que esto es una fuente de tensión y que lo que vamos a tener aquí son voltios. Esto es muy importante porque luego os hacéis un lío. Con las fuentes de tensión que dependen de una corriente a veces ponéis amperios. No, son voltios. Si aquí hay un más, significa fuente de tensión. Entonces lo que hay aquí van a ser voltios, ya sea una fuente, ya dependa esto de una tensión o de una corriente. En este caso tenemos una fuente de tensión que depende de una tensión. ¿Qué significa esto? Pues que podríamos tener un circuito, por ejemplo, yo que sé, como este, ¿vale? Un ejemplo. Y que la tensión que tuviéramos aquí fuera 6 veces el valor de la tensión en esta resistencia, VR, 6 veces VR.
Pues bueno, la tensión que tendremos aquí será 6 veces VR. Imaginemos que VR vale 10 voltios, por ejemplo. Pues la fuente que tendríamos aquí sería 6 por 10, 60 voltios. ¿Vale? Aquí tendríamos 60 voltios de tensión. Las fuentes dependientes pueden parecer raras al principio, pero luego ya veréis que os acostumbráis enseguida a ellas. ¿Vale? Lo importante es entender esto, ¿vale? Entender que el tipo de fuente lo marca, pues, el símbolo de la fuente. Tenemos un rombo, sabemos que es una fuente dependiente y tenemos un más, es de tensión. Por tanto, lo que vamos a tener aquí son voltios. Un valor que va a depender de qué, de un voltaje que haya en el circuito, pero no pasa nada, al final esto va a ser un número, ¿vale? Esto va a ser un número. Vamos a ver este tipo. Aquí tenemos una fuente de corriente controlada por una tensión. ¿Veis aquí la fuente de corriente? Habitualmente las fuentes de corriente dependientes las solemos modelar con un rombo, pero en vez de un más vamos a poner una flecha. De tal manera que cuando veáis este símbolo, ya sabréis que esto es una fuente dependiente de corriente. Lo que va a dar esta fuente son amperios siempre, ¿vale? En este caso tenemos una fuente de corriente que depende de una tensión. Por ejemplo, a esta fuente le podríamos conectar, yo que sé, este circuito de aquí, ¿vale? Y que el valor de la corriente que pasara por aquí fuera 2 veces VR, siendo VR, por ejemplo, la tensión en esta resistencia. Imaginemos que VR son 3 voltios. Pues la corriente que diera esta fuente sería 2 por 3. ¿Y qué unidades le pongo a esto? 2 por 3, 6. ¿6 qué? La unidad no me la indica esto, ¿vale? No me la indica VR, me la indica el tipo de fuente que tengo. Y aquí tengo una fuente dependiente de corriente. Por tanto, aquí tengo que tener 6 amperios, ¿vale? Esta es una fuente de corriente de 6 amperios, dependiente. ¿Por qué? Porque depende de esta tensión de aquí. Hay que verla como si fuera pues, una fuente de corriente pues, continua, normal y corriente, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues que si yo ahora cambio esta resistencia por otra, esta tensión ya no será de 3 voltios, puede ser de 4. Entonces esta fuente, pues ahora ya no será de 6 amperios, será de 4 por 2, 8 amperios. Entonces puede cambiar el valor de la fuente de corriente en función de lo que conectemos al circuito, ¿vale? Vamos a ver más tipos de fuentes. Venga, la fuente dependiente de tensión controlada por una corriente. En este tipo de fuente lo que tendremos, por ejemplo, será algo así. Tendremos aquí el rombo de fuente dependiente, tenemos el más para indicarnos que es una fuente de tensión y luego aquí habrá un circuito, ¿vale? Y aquí nos pueden decir que, por ejemplo, la tensión de esta fuente será 2 veces la corriente I que tengamos por aquí, 2 veces I. Si por aquí tenemos 2 amperios, pues el valor de tensión de esta fuente será 2 por 2, 4 voltios, porque la unidad de la fuente me la marca el tipo de fuente, en este caso de tensión, y lo sé porque aquí hay un más. También puedo tener fuentes de corriente controladas por una corriente. Este ejemplo de aquí, ¿vale? Yo podría tener un circuito así, fuente dependiente, flecha, fuente dependiente de corriente. Y que esto dependiera pues de una corriente del circuito, ¿vale? Pues por ejemplo la corriente que pase por aquí, I. Y esto que fuera, por ejemplo, 3 veces I. Si vale en un momento determinado 2 amperios, pues el valor de corriente de esta fuente sería 3 por 2, 6 amperios, ¿vale? Porque el tipo de fuente, que es una fuente de intensidad de corriente, me lo marca esta flecha que tengo aquí. Me dice que esto es una fuente dependiente de corriente. Bueno, pues ya hemos visto las fuentes, ¿vale? Hemos visto los casos más básicos, que hemos visto que puede haber fuentes de tensión, fuentes de corriente, que las fuentes de tensión y de corriente pueden ser, por un lado, ideales o reales, y por otro lado, independientes o dependientes. Esto lo iremos viendo con más detalle en el tema 2. De momento, pues no os saturéis con esto porque es normal que al principio no se entienda, pero veréis en el tema 2, cuando hagamos algún ejemplo, que esto lo entendéis muy bien, ¿vale? Si habéis cogido claramente estos conceptos que os he dicho yo de las fuentes dependientes, de las cosas con las que tenemos que tener cuidado, veréis que cuando hagamos algún ejercicio con esto, lo entendéis perfectamente.